regreso, amigos, en su programa Cara a Cara. Estamos hablando sobre la esquizofrenia y la violencia familiar. Hoy en día, nadie, pero absolutamente nadie puede decir que está mentalmente sano o totalmente equilibrado, porque a raíz de los problemas que ocurren en esta vida, de repente hay aquellos que no saben cómo afrontarlo. Estamos hablando con la psiquiatra especialista, ella del Hospital Regional de Ica, Marisa Díaz, sobre este interesante tema. Doctora, estábamos hablando acerca de los cuidados que tiene que tener un paciente con esquizofrenia. Usted refiere que la atención tiene que ser especializada y, en este caso, dedicada, ¿no?, para estas personas. Claro, porque se le tiene que ayudar nuevamente a que el paciente recupere sus habilidades de cuidado personal, que a veces lo ha perdido, por ejemplo, en cuanto a su higiene, en cuanto a su vestido, en cuanto a la alimentación, porque a veces llega a veces extremos en que ya comen con la mano, entonces se le tiene que volver a enseñar el uso del cubierto, todos los modales, ¿no?, que tenemos, de ahí se empieza la rehabilitación del paciente. Pero hay personas que son bastante ya agresivas, esos pacientes que de repente ya están en una etapa más avanzada. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Claro, con los pacientes, felizmente que tenemos en la actualidad fármacos, hay inyectables, pacientes que son de fase inicial, cuando vienen bien agresivos, que tienen todos los síntomas positivos, que entonces se les mantienen sedaditos, pero sí almuerzan, ¿no? Se les hace comer, porque ahí a ellos se les tiene que dar de comer. Y se les enseña los buenos hábitos, porque hay quienes, usted señalaba, comen en la cama y todo lo quieren hacer en la cama. Así es. Entonces ellos tienen que comer en un comedor, en una mesa, así como en familia. Entonces esto se va haciendo extensivo también a la familia. Por ello de que cuando la familia abandona al paciente y lo deja, que mientras que no me moleste, no importa, le paso la charola por debajo, le paso el plato por la ventanita, eso también es una indiferencia, es una violencia por abandono. Discriminación, segregación, todo lo que quiera. Que imagines a tu propia sangre, eso ya está. Y sobre todo quizás podríamos entenderlo antes, en la que no había el apoyo para el tratamiento de estas enfermedades. Las medicinas costaban caras, no había tanta variedad como existe ahora. ¿Ahora ya son de menos costo? Son caras, pero existe el seguro integral de salud que asiste a salud mental. Ahora cubre a salud mental. Existe la estrategia sanitaria que también tiene un presupuesto no muy grande, pero que también se compra medicinas para donarlas. O sea, al paciente se le manda con su tratamiento completo. Que sí, a veces tenemos percances de compra o de presupuesto y a veces un tiempo estamos sin el tratamiento, como ha ocurrido en estos días, pero como le digo, ya el CIS compró, entonces ya ganó a la estrategia. Entonces, porque hubo un desbalance, ¿no? Con el tratamiento de estos pacientes también existen unas ampollas de depósito que duran 30 días, es lo normal, lo que para cada uno dura, pero hay pacientes que utilizan cada 15. ¿No? ¿Y por qué en estos casos, doctora, los pacientes abandonan el tratamiento? Esto de repente es porque sienten que les duele alguna parte del cuerpo, de repente sienten que sus manos se entumecen, que no pueden caminar o que se sienten demasiado sedados. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué abandonan? No, el abandono del tratamiento más que todo depende del familiar, porque a veces el familiar lo ve que está bien su paciente, que ya está casi como antes, casi igual, y cree que ya mejoró. Que ya está sano. Que ya está sano y que no necesita el tratamiento. Y eso es el error más grande que se comete con el paciente. Porque el paciente normalmente, si no toma pastillas, mejor, pues. Y vemos, por su cuenta no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero, por ejemplo, en los pacientes que están rehabilitados ahora, estamos notando cierta conciencia parcial de enfermedad. ¿Pero existe alguna dolencia cuando ellos consumen esta pastilla? ¿Sienten que algo está cambiando? ¿Se sienten más, de repente, como le decía, ¿no?, con los brazos entumecidos, con las piernas de repente que no responden, dolor de cabeza? ¿Hay algún efecto? El temblor, la salivación, pero como le digo, existen otros medicamentos que contrarrestan estos efectos. Entonces el paciente que está sano no se nota. El paciente que está mejorado no se nota. Muchas veces no parece que fuera paciente. Tenemos pacientes que están trabajando, pacientes que son profesionales y que también están ejerciendo. ¿Pueden hacer su vida normal? Casi. Normal, casi. Siempre y cuando continúen con su tratamiento. Con el tratamiento. Eso es importante. ¿Y si dejan de tomar las pastillas? Hay
el riesgo es la recaída. Hay recaída. Y es igual como la hipertensión. La recaída se refleja en este caso otra vez los síntomas, vuelven agresivo. todos los síntomas que antes tuvo. Es igual como una hipertensión, como una diabetes. Dejo de tomar mi antihipertensivo, me sube la presión y me siento muy mal. Dejo de tomar mi antidiabético, me sube el azúcar y también siento todos los síntomas que ya yo los conozco. La diferencia es que el diabético y el hipertenso tiene conciencia de enfermedad, aunque a veces no es fácil una enfermedad crónica sobrellevar, es difícil, ¿no? Pero en cambio en los trastornos psicóticos se necesita siempre de un familiar que esté al pie de los medicamentos. ¿Y esto es todos los días? Hay pacientes que tienen que tomar todos los días una dosis mínima, pero ahora es poco. Antes habían solamente tan pocos medicamentos que se tenía que tomar 3 desayunos, 3 almuerzos, 3 veces al día, con 3 pastillas más que resuelvan los efectos adversos, o sea, 3, 6, 9, o sea, tomaban 18 tabletas, más una pastilla, 2 o 3 para dormir, alrededor de 20 tabletas. En la actualidad se toma 1 desayuno, 1 cena. Y si tiene que tomar para contrarrestar efectos, porque algunos no lo producen, son 4 máximo. Esto ha mejorado entonces. Bastante, está porque mucho más la fácil. La diferencia es abismal, de 20 pastillas sí, a 1 o 2. Por supuesto. Incluso que no se cumpla ya con eso. Claro, es más fácil. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que salen a trabajar con el familiar y les digo, denle, no importa, 6 de la mañana, denle 6 de la mañana en su desayuno su pastilla. Ahora, el familiar tiene que estar cerca y claro, ver que lo está tomando. Ver que lo pase. Porque hay quienes definitivamente no lo simulan y después lo botan, ¿no? Y otros tienen el error de mandarlo, por ejemplo, algunos están trabajando en esta de los espárragos, ¿no? Y se van a las 8 toma tu pastilla, no lo tomas por vergüenza, porque la gente siempre pregunta por qué tomas, hay curiosidad, ¿no? Entonces, para no ponerlo al paciente en esa situación, se les dice, antes de irse, que tome su desayuno y ahí toma su pastilla. En la noche ya están cenando y ya es más fácil también para dormir si lo necesita. Cuando está mejorado el paciente duerme bien. Cuando hay riesgo el sueño es el primer síntoma que se presenta. Entonces, por eso que siempre tienen como condicional. Lo importante es que el paciente duerma bien. La recomendación es de que los trabajos que ellos tengan sean después de las 6 de la mañana, no antes porque se corta su descanso. Eso hemos observado que es importante que el paciente duerma sus horas completas. No debe pasar malas noches. Entonces, por lo menos de 11 a 6 de la mañana es un buen horario. Si de repente eligen la noche porque hay menos ruido, porque es que no se puede trastocar su descanso. Eso no, por experiencia, el paciente que duerme bien, trabaja bien en el día. Nada de noche ni que corte su sueño. Y eso ya lo saben los familiares. Entonces siempre buscan ese tipo de trabajo. Y van bien, están trabajando, algunos ganan su dinerito y ya ven que pueden comprar sus cosas, hay satisfacción. Y eso nos permite a nosotros ver que mejora su calidad de vida, porque le digo, si usted deja de darle tratamiento, va a gastar el doble, porque ahorita le está ganando su platita. Con eso quizás le comprarán lo que no tenemos, lo que falta, que es lo menos, y ya se compra sus cosas. En cambio, si no trabaja, ustedes van a tener que mantenerlo completamente, más medicinas. ¿Qué pasa en los casos, doctora, cuando el paciente está recibiendo ya la medicación adecuada, pero el familiar lo tiene encerrado, lo tiene marginado? ¿Eso lo ayuda? No, el familiar trabaja junto con nosotros en la rehabilitación. Nosotros incluso trabajamos y les decimos a los pacientes, por ejemplo, nosotros no tenemos acá una hospitalización ni un centro de rehabilitación, pero con la familia lo trabajamos. Por ejemplo, el paciente ya está mejor, ya no está alucinado o han disminuido y ya el paciente debe empezar a ayudar en casa. Barrer de repente, pelar las alverjitas, involucrar el arroz, hay que involucrarlo en los quehaceres domésticos y que él vaya aprendiendo a valerse por sí mismo, limpiar su cuarto, tender su cama, lavar su ropita, de repente su ropa interior primero y después ya su ropita, y van avanzando. ¿Y cómo vamos trabajando con la familia? Que les den, por ejemplo, cuando avanza algo más, que le den lo que le gusta. A ellos generalmente les gusta su gaseosita, su pollito broster. Entonces, lo que a ellos les gusta para que encuentren un motivo por qué avanzar. Un sentido. Tienen que ser reforzados. Nosotros trabajamos con muchos los refuerzos. Nos ayudan bastante. Porque en realidad la enfermedad de por sí es un poco que jala a no tener ganas de hacer las cosas. Entonces, ahora, si la familia dice, no me molesta que esté echado, no.
Lo tienen que ayudar porque él merece tener una calidad de vida como cualquiera de nosotros. Bueno, el llamado de atención entonces va para aquellas personas que en vez de ayudar a su hijo, ayudar de repente al hermano que está padeciendo de esta enfermedad, lo marginan y por el contrario se sienten hasta avergonzados. Sacarlos a pasear, a ellos les encanta salir a pasear. Ellos hacen a veces sus compras, van a ver en algunos casos, por ejemplo, he tenido casos de señora de 20, 30 años de enfermedad y que no lo tenían así como un mueblecito, sin embargo se le da el tratamiento, se trabaja con la familia. Ahora, por ejemplo, va con su lista, una señora ya, por ejemplo, de 40 años más o menos, que va con su lista, compra todo, conoce su dinero, le gusta la torta, le celebran su cumpleaños. Entonces el hermano dice, pues mi hermana está, doctora, pero súper, porque antes nada, siquiera sonríe. A veces ellos son diferente, hay un aplanamiento afectivo. Entonces eso es lo que estamos buscando a nivel mundial con la esquizofrenia, con los síntomas psicóticos, el respeto. Ellos les asisten muchos derechos. Ahorita los cuadros psicóticos están dentro de la discapacidad mental. Ahora la discapacidad es física y mental, están dentro de CONADIS. Ellos pueden sacar su certificado de discapacidad y van a tener sus derechos. ¿También corresponden a este grupo? Sí, sí corresponde. E incluso en las nuevas normas, directivas, leyes, podríamos decir, leyes, es de que el 5% de plazas de trabajadores en las entidades particulares le corresponde a los pacientes con discapacidad. Sí. Física o mental, y el 10% en las estatales. Ahora, si el paciente no está en condiciones de hacer el trabajo que se requiere, entonces tiene derecho el familiar, por decir el curador, la persona responsable ¿Tiene derecho a esa plaza? Exacto, tiene derecho por el familiar discapacitado. Bueno, la pregunta es si hoy en día esto se estará cumpliendo y si las autoridades estarán haciendo respetar eso. Recién está empezando. Por ejemplo, hay una empresa de espárragos, exportadora, no, precisamente no sé de qué es, de Palpa, ¿no? La asistente social ha traído a 5 pacientes con retardo mental leve, ¿ya? Que están haciendo guardianía. Así es, en el día nomás trabajan. Entonces, en el día solamente cuidan de que no invadan los linderos, ¿no? Y está cumpliendo. Y mire que los ha mandado para que saquen también su certificado de discapacidad. Es un administrador que se preocupa y están buscando. Entonces, eso es muy importante por parte del gobierno que haya establecido estas normas para reinsertar a estas personas, hacer una vida normal, ¿no? Que trabajen por su bienestar, que trabajen también por su familia, así se sienten mejor definitivamente. Así, e incluso, mire, ha habido un censo el año pasado en la que las familias, y eso le decía a la familia, ustedes no encierren a su paciente, no engañen que tienen un paciente con esquizofrenia o con trastorno afectivo. Digo, ustedes tienen que decir que tienen un paciente, porque ese censo, aparte de saber en cuántos habitantes tenemos con discapacidad, probablemente, dice que es de repente así como hay la pensión 65, también darles una asignación, que no será mucho, pero es una ayuda, ¿no? A todas las familias que tienen un paciente con discapacidad. Porque son ciudadanos. Física o mental. Claro. Y desgraciadamente, dentro del presupuesto de cualquier familia, la salud no está presupuestada. Entonces, es real, ¿no? Entonces, y realmente es una enfermedad crónica, no tiene cura. Si tuviera cura, pues sería diferente, como la TBC, por ejemplo, ¿no? Que tiene un inicio y un final. En cambio, allí eso es lo que están viendo, una discapacidad tanto física como mental. El proyecto es asignarles a esa familia una cantidad para que se ayude, que no va a ser mucho, pero va a ser de ayuda, de todas maneras. Y los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar que están trabajando, también ya aportan. Entonces, la calidad de vida de ellos va a ser diferente, pero tras de un paciente rehabilitado, o sea, incluido nuevamente en el seno de la familia, socialmente y laboralmente, está un familiar o la familia que los apoya. Bien, perfecto. Las comunicaciones telefónicas entonces ya están aperturadas al 256735 y comenzamos ya con la primera interrogante. Se indica, doctora, que en esta pregunta, ¿por qué razón la esquizofrenia más ataca a los hombres que a las mujeres? Tenemos
Casi en la misma proporción, no necesariamente. ¿En Ica estamos en la misma proporción? Sí, casi estamos hombres y mujeres. Tenemos ahí van, casi paralelo. Bueno, porque lo que también se dice es que las mujeres resuelven los problemas que existen con mayor rapidez, no le dan tanta vuelta al asunto, a diferencia de los hombres. ¿Será así? Más que todo depende de cómo eclosiona la enfermedad para que la familia se dé cuenta realmente. Si no, no se da cuenta. O sea, mientras que lo que se ha observado es que la familia, mientras que la persona no molesta, nos deja con todos sus síntomas negativos. Cuando recién se vuelven positivos, ahí es donde se asusta y recién los traen. Generalmente vienen con un tiempo de enfermedad ya de 1 año, de medio año, hasta 2. Hasta 2. Bien, tenemos ya la siguiente interrogante que hace justamente el público y refiere, ¿qué diferencia existe entre la esquizofrenia y la bipolaridad? La esquizofrenia es un trastorno del pensamiento, por eso es que hay mayor deterioro. Usted sabe que el pensamiento es básico. En cambio, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno del afecto. O sea, son personas muy inteligentes, ¿no? Eso no se afecta a su pensamiento, pero sí su afecto, la afectividad. Entonces la afectividad fluctúa puede ser, bipolaridad es cuando fluctúa entre una depresión, puede ser mediana, moderada o profunda, y una fase de manía, que puede llegar al furor maníaco, ¿no? Son dos. Entonces existen medicamentos que nos permiten balancearlos, equilibrarlos para que no fluctúen ni para arriba ni para abajo y lleven una vida adecuada. ¿Una persona bipolar también tiene que medicarse? Por supuesto. Necesariamente. Ellos generalmente quedan con su medicación que los nivela, excepto que veamos que hay síntomas psicóticos, o sea, tienen síntomas psicóticos, es una psicosis. Ahí sí, tienen ideas de grandeza, delirios de grandeza. Pueden tener también sus alucinaciones, pueden tener más alucinaciones, ¿no? Y sus ideas megalómanas. Entonces ellos más bien son muy, les gusta vestir bien, a veces se hacen de muchas deudas. Ese es el problema, ¿no? Entonces se le tiene que balancear para que no tengan. Bien, comunicaciones telefónicas entonces, al 256735 nos alcanzan otra interrogante. Dicen, una persona que consume drogas, estupefacientes, ¿termina con esquizofrenia? Sí. Puede terminar con una psicosis, porque hay alteración de los neurotransmisores y afecta estructuras anatómicas que tienen que ver con la afectividad y que tienen que ver con pensamiento, sobre todo sistema límbico, el lóbulo parietal, frontal y temporal, porque usted sabe que las drogas lo que producen son alucinaciones y a la larga cambia y llegan a por eso dice que un adicto puede ir sobre todo pasta o marihuana, y cualquier adicción puede llegar a su final es un centro de salud mental, en la cárcel, la muerte. Claro, porque lo que se conoce comúnmente en las personas que consumen drogas es que alucinan, ¿no? Pues alucinan que los agreden, alucinan que alguien los quiere atacar, ¿no? Que quieren acabar con su vida. Sus vuelos, ellos reaccionan, claro. Ellos reaccionan también con violencia. Claro, los vuelos, como se dice, de cada uno de ellos depende también de su historial, ¿no? Entonces cada uno tiene algunos que tienen unos vuelos muy fantasiosos también, ¿no? Sí. A otros hace sentir bien, hay problemas, hay muchos factores. Yo creo que con drogas también tendríamos que hablar una hora para entenderlo más, pero también sí produce psicosis. Mucha atención entonces a las personas que lastimosamente pues consumen drogas, pueden terminar con esquizofrenia, así no se den cuenta de lo que están haciendo, así no tengan antecedentes, así no vean pues que esa va a ser su realidad posteriormente, no se dan cuenta de eso. Eso es lo más triste, porque ellos prácticamente compran para trastocarse, ¿no? Que es diferente de un paciente que nunca quiso tener la enfermedad y le tocó. Es muy diferente. Sí. Bien, también tenemos otra pregunta. Un oyente de Radio So Música nos dice, ¿el consumo de pastillas contra la esquizofrenia produce adicción? No. No produce adicción. Por eso le digo, hay pacientes que cuando se extinguen la evolución de cada persona es diferente.
Tenemos pacientes que tienen que tomar un mínimo de pastillitas diarios, como también tenemos pacientes que se ponen una ampolla mensual y funcionan muy bien. Perfecto, bien, vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿por qué la esquizofrenia es una enfermedad y no una forma distinta de ver el mundo? No, más bien ellos tienen una forma distinta de la realidad, ¿no? O sea, no es que estas personas vean el mundo de manera diferente, no. Sino que no aceptan su realidad. Claro, y ven, su realidad es diferente, pues ellos piensan, ellos viven, por ejemplo, que los persiguen, que le quieren hacer daño, que lo insultan. No sé si vieron esa película, yo recomiendo que vean la película Mente Brillante, porque muchas veces tenemos pacientes que aceptan su salud, o sea, queda siempre como síntomas residuales, llamamos nosotros, en la que percibe que le hablan, pero como que se da, como digo, hay cierta conciencia parcial de situación, de enfermedad, que el paciente dice, ya no les hago caso, ¿no? Y algo muy objetivo se ve en esta película de Mente Brillante, en la que este científico, después de tomar sus pastillas, y cuando ya un poco que entra, como que entra a su realidad, a la realidad real, podríamos decir, disculpen la redundancia, ¿no? Ve a la persona, a la señora y a la niña que es los que los molestaban, los mortificaban y le decían cosas y ya no les hace caso. Pasa nomás. Él tenía alucinación, se veía y también tenía su idea pues reductiva. Y sin embargo pasa y ya no les hace caso. Entonces muchos pacientes narran, doctor, escucho, pero ya no les hago caso porque sé que no es verdad, ¿no? Porque cada paciente tiene su forma de ir y se rehabilitan y viven con sus alucinaciones. Bien. O sus visiones. Muy bien, otra comunicación telefónica entonces al 256735. Dice, ¿por qué las personas, en este caso los caballeros que golpean a sus esposas, actúan siempre con violencia? También podría ser que ellos estén sufriendo de algún tipo de esquizofrenia. No, la violencia familiar son otros sus factores, ¿no? Sí. Ese es otro capítulo que hay que verlo también. Okay. En todas sus formas. Vamos a recibir otra comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Muy buenos días. Sí, caballero, lo escuchamos. Aló, veo que la doctora trabaja muy bien en el hospital regional. Varias veces la he visto y también a veces he escuchado que ella está luchando por un centro de internamiento y quisiera hacer un pedido a las autoridades, que el tema de salud es muy importante acá en nuestra localidad. Sí, sobre todo esa pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Usted está trabajando en un proyecto? Sí. ¿De qué se trata? Tener nuevamente nuestra unidad de salud mental que tuvimos hasta el año del 91, no, hasta el 2007, ¿no? Antes del terremoto. Hemos tenido. Había una especializada, ¿no? Sí, teníamos. ¿Qué pasó? Porque ahora ya tenemos un nuevo hospital. ¿No se ha considerado un área para las personas? Realmente ya desde esa época no lo consideraron. Qué lástima, no lo consideraron. ¿no? Porque son pacientes muy especiales que requieren de una atención totalmente diferente a la atención de los demás, ¿no? Así es. Mucho no se comprende, o sea, hay una situación incluso con el tiempo que nosotros demoramos con un paciente, no podemos ver 5 pacientes hora, 4 pacientes hora, sería mentir, porque nosotros trabajamos con el área trastocada de la mente, así sea una depresión, una ansiedad, y que nos demanda mucho más tiempo, por lo menos demoramos 40 hasta 1 hora, ¿no? en la evaluación del paciente, porque se tiene que tomar en cuenta que es un paciente que de buenas a primeras no nos conoce, somos extraños, y tenemos que ir ahí viendo cómo sacar, que ella exprese lo que siente. Y no se le puede, es difícil, yo al menos no puedo decir, son 40 minutos y aquí le corto, porque eso es más bien agredir al paciente cuando justo está hablando de su problema. Tenemos que escucharlo, y eso a veces no se entiende en la demora. Muchas veces nos dicen que tenemos poca productividad, pero yo digo, es la calidad también que se da a los pacientes, porque no los puedo engañar o decir que los escucho y no los escucho. Un paciente psicótico, por ejemplo, que diría, pues yo, ya tienes esto, te receto, no es así. ¿Con quién trabajamos? Con la familia. La familia para que se dé cuenta, para que se involucre, para que vaya viendo. A veces tenemos, como le decía a mis amigas, ¿no? A veces creo que el Espíritu Santo me ayuda para ver qué alternativas de trabajo pueden hacer.
porque se va descubriendo. Por ejemplo, había un jovencito que estamos viendo, ¿qué más puede trabajar? Se ayudan con los vecinos, con los amigos, de repente por ahí encuentra su vocación. Había un joven que trabajaba en varias cosas, me dice, doctora, pero no le gusta, hasta que encontró con un amigo carpintero de la familia y el chico es experto tapizando. Es decir, entonces un paciente esquizofrénico desarrolla una habilidad diferente. Sí, tiene su habilidad, a veces hay y lo tiene de repente ahí escondido. Escondido, ¿no? Sí, y se descubre que tiene habilidad para el tapizado. Entonces, claro que no hay mucha demanda en nuestros tiempos de la carpintería, pero cada vez que está tapizado lo llaman a él. Sí, también he visto por internet justamente ayer que un paciente con esquizofrenia pues dejó sorprendido al mundo por los dibujos, ¿no? Porque normalmente él está alejado de la realidad, no quiere ver a nadie, está encerrado, porque así lo mantiene la familia, pero cuando hicieron un estudio dibujaba a la perfección, que nadie lo podía hacer pues en tan corto tiempo, ¿no? Desarrollan entonces habilidades. Eso es lo que hay que descubrirlos y por allí hay que ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, otro jovencito, de repente el papá es carpintero y aprendió a hacer banquitos. Y los banquitos lo venden a 20 soles, creo, no sé, 15 soles lo venden sus banquitos. Él hecho sus banquitos y vendió sus banquitos, ¿no? Hay jóvenes, por ejemplo, últimamente para el Día de la Madre, ¿no? Hemos presentado que hay pacientes que saben bailar, saya, y han bailado saya. Y eso los ayuda. Ayuda, porque es dar la oportunidad que ellos demuestren, pero como le digo, la familia es importante para los refuerzos, para que reconozcan los avances. Pueden ser muy poquitos, pero lo importante es que avanza. La voz roja hoy día, qué lindo hijo, hija, te llevo a pasear, o ellos saben mejor que nadie que le gusta. Como digo, a veces dicen su gaseosa, le invitan su gaseosa, y eso les ayuda bastante, porque da impresión como que ellos sienten que los toman en cuenta, ¿no? Entonces son pequeños detalles, a veces no es ni caro, y el paciente va avanzando. ¿No? Una paciente, por ejemplo, que es orgánica, es una psicosis orgánica, ella tenía epilepsia, bravísima, ya no convulsiona, está controlada, a Dios gracias. ¿Y qué pasa? Ella, por ejemplo, lavaba ropa de toda la familia y ahora se ha socializado un poco más, nunca quería salir con la mamá, ahora ya sale con la mamá en su trabajo que hace y le ayuda. O sea, ya tiene contacto con las personas que antes la evitaba. Y eso pues es un avance. Hace 5 años aproximadamente hice un informe especial sobre los pacientes con esquizofrenia y que la familia sufre también bastante. Y una de las mamitas a quien entrevisté me decía, señorita, ya no sé qué hacer. Mi esposo me dice ya que lo deje por la parte de Villacurí, porque aquí en casa es terrible. Todos los días hay problemas a pesar que recibe medicación. ¿Qué está pasando en ese caso? Mira, el problema es probablemente de que ellos le dan la medicación, le dejan para que él tome y no lo toma. Nosotros tenemos pacientes en la que la familia a veces tiene que molerlas y darle con miel de abeja. Viste que acá tenemos bastante miel de abeja, ¿no? ¿A qué saben las pastillas? Son demasiado amargas. Son amargas, pero es la otra alternativa para yo tener la seguridad de que los pasa. Porque si no los pasa, ellos tienen unas tretas para esconder las pastillas. Toman agua, toman todo, y eso lo digo por la organización. A las enfermeras quedan ya duchas dando la medicación, se las hacía. Sí, había uno que tenía los dientes picados y lo usaba como pastillero. Allí, y después en el descuido, por ejemplo, siempre ya daban de tomar y tenía la técnica de estar atenta que se iba al baño. Porque a veces lo escupen en el lavatorio o en el guante, ahí no lo vemos. Otros lo botan debajo de la cama. Cuando están malitos, ¿no? Usted hace la higiene ahí y va a encontrar las pastillitas. Entonces, doctora, pastillas abajo decoloridas. ¿Dónde la tuvieron? Solo Dios sabe. Dice, doctora, tomó bastante agua, comió, pero se las ingenia. Se las ingenia. En eso son campeones, en eso sí. Bueno, en el caso entonces de lo que le estaba mencionando, es que este jovencito siempre era violento porque decía que todos los días había problemas en casa, que el papá ya no lo aguantaba, es porque no se estaba medicando correctamente. Claro, así es. Incluso existen inyecciones que se dan de depósito, fuera de depósito, eso nos ayuda bastante. Hubo sí carencia, un año hemos estado con esta dificultad, pero ahora nuevamente han aparecido y nos ayudan bastante. Incluso a veces usamos coadyuvante, porque a veces las pastillas no es suficiente. Con sus ampolletas mensuales, el paciente va mejorando, se va sintiendo mejor y va haciendo sus cosas. Sí, lo que causa tristeza es que cuando, por ejemplo, viajas
a Lima o a cualquier parte del mundo, te ves ahí en los desiertos, ves andando a estas personas, eso es terrible. Y es una pena, porque no hay paciente que no tenga familia. Todos tienen, yo lo digo por experiencia, porque como le digo, CNN está ahorita en Tacna, trabajando como ambulante con sus hermanos. Es un paciente que pudo haberse quedado sepultado ahí en el Socorro y nunca más saber de él. Era de Tacna y la hermana vino que había notificado hasta Arequipa, no saben cómo llegó ahí. Pero hay quienes también se escapan de casa, doctora. Claro, porque tienen que caminar. Se pierden, sí, a veces la familia pierden la noción. Sí, es que ellos tratan de huir según lo que ellos cuentan, lo que ellos manifiestan, ¿no? Lo insultan tanto que ellos tratan de huir de las voces, entonces caminan bastante. Ellos sienten el maltrato, ellos sienten la discriminación. No, sienten las voces, sus alucinaciones. No, pero aparte, cuando de repente insultan. La familia, los amigos lo marginan, ellos lo sienten. También lo sienten. Pero ¿por qué caminan mucho? Porque ellos huyen de esas voces que los molestan. Piensan que caminando, pero siguen pues sus alucinaciones y ahí se les pierden. Hay familias que se les pierden sus pacientes. Y cuando ya los encontramos, ahora rehabilitarlo, hay que darles más o menos rehabilitado para reinsertarlo, porque también entendemos que de buenas a primeras es difícil, no es fácil. Cuando escuchamos las experiencias que comparten las familias, ¿no? Cada madre, cada hermana o cada padre, y dice que cómo fue, porque nosotros tenemos el grupo de ayuda mutua ahí en la asociación de familiares y damos la bienvenida a los nuevos pacientes que se incorporan, familia y paciente, y es duro, muchos lloran porque un hijo universitario quedó allí, no avanzó su carrera, mi hija, a toda madre les duele. Entonces, y ellos comparten, dicen, y ahora verlo a mi hijo que está mejor, que casi está como sano, pero tenemos que darle las pastillas. Ese es mi soporte, ese es mi refuerzo para que el resto vaya viendo, que tenemos que toditos ayudarlos para que ellos nuevamente adquieran el respeto dentro de su familia. Un poco, doctora, de repente para aquellas personas que ignoran esto, quiero que usted nos diga cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. El psicólogo es como la enfermera, como la obstetriz, no es médico. El psicólogo más que todo ve la parte sana, o sea, la parte de apoyo emocional. Hay psicólogos que están capacitados en dar psicoterapia, en una corriente, ¿no? Pero no son médicos, ellos no medican, ¿no? Y ellos también, pero sí son ayuda para el psiquiatra porque nos hacen las pruebas, así como en el laboratorio necesitamos análisis de sangre, ellos nos hacen las pruebas psicológicas de pensamiento, organicidad, con inclinación sexual, por decir que se necesitan. O sea, ellos aplican los test psicológicos y ven todo lo que es normal. Ya lo anormal, la patología en la que hay que recetar, ya es dado por el psiquiatra. ¿Son otro tipo de estudios que ustedes realizan? Médicos, somos médicos y generales y hacemos una especialidad, así como otorrino, neurocirugía, hacemos la especialidad de psiquiatría. ¿Y cuántos psiquiatras hay en ICA? Porque creo que son contaditos. En ICA, en el MINSA, ahorita vemos dos. ¿Dos? ¿Solamente dos? Dos. En el salud es uno y un volante, el pueblo que está entre Chincha, Pisco, Ica y Nazca, y refuerza toda la región. Y en Pisco hay un médico psiquiatra, en San Juan de Dios. 4, nada más. Con el que va de un lado para el otro, 5 en todas las región. 5, y eso todavía es mucho, porque antes nosotros teníamos 2. 5 en toda la región. ¿Y cómo se puede trabajar con tan pocos profesionales en psiquiatría? En eso estamos viendo, ayer conversando con el director de segunda especialidad de la universidad, le comentaba que si vamos a tener una unidad de salud mental vamos a necesitar un buen pool de psiquiatras. Claro, y con su especialidad. Entonces, porque va a haber psiquiatría infantil, psiquiatría, ya todas las subespecialidades. ¿Qué es lo que está haciendo falta para que este proyecto funcione? Que se legalice, o sea, que se otorgue, que se destine el terreno oficialmente para salud mental, que se designe, y ya el proyecto está hecho, y presentarlo al gobierno regional. Y que lo pruebe. Y ojalá sea una prioridad. Ya está, el proyecto está. Claro, eso sí se conocía, pero también ahora lo que se requiere es que las autoridades del gobierno regional comprendan que esto es una necesidad pública. El doctor Navarro, el año pasado, en mayo, ¿no? Se inauguró
el CENE, allí fue que, porque el proyecto estaba dormido, estaba desde el 2009, 2008. Bueno, tan pronto lo cerraron, comencé a fastidiar, ¿no? Que necesitaba salud mental, ya que sabía que en el nuevo hospital no lo habían considerado. En el 2010 hubo un eco, me escucharon, se hizo un informe de memoria. Bueno, en el 2013, a raíz de que vino el doctor Navarro a inaugurar, hemos trabajado cuando era vicepresidente en drogas, en lo que llevaba de vida en esa época, y me dice, doctor, ¿y su salud mental? Y me dice, doctor, no me hacen caso. Le digo, no, le digo así, ¿no? No me hacen caso, le digo, ¿no? Entonces fue que en ese momento el director designó el lugar y se ha contratado ingenieros para hacer el proyecto. O sea, ya se tiene, oficialmente tenemos el área, 18.50, si no me equivoco, por 240 de fondo. Y sobre ese terreno se ha hecho el proyecto, pero para presentar un proyecto se tiene que tener, pues, que está destinado para dicho fin, dice, se tiene que legalizar el terreno para dicho fin, para presentar completo. ¿Y eso tiene que pasar necesariamente por el gobierno regional y que ellos asignen el presupuesto necesario? ¿O tal vez podría ser que las empresas privadas también colaboren y aquellas que estén interesadas en construir todos los ambientes? Sí, yo puede creo ser que posible. Puede ser posible, sí, pero como digo, al menos en ese momento el doctor Navarro presentó interés, ¿no? Ahorita lo que falta es llevarlo y que nos legalicen el terreno. Porque ya sobre ese plano, ahí se ha considerado incluso centros de rehabilitación para drogas. Claro, porque lo que siempre se ve es que las empresas privadas construyen losas deportivas, pistas, veredas, etcétera, pero se olvidan de esto, que también es importante. Sí, sí. Y esperemos que lo hagan. En el proyecto hay dos proyectos, uno con sótano y otro sin sótano, porque dicen que en Ica no es bueno hacer sótano, no sé, pero inicialmente habíamos considerado hay dos, cuál de los dos lo van a aceptar, y con estudio de suelo es otra área que no corresponde, pero tendrán que hacerse. La parte del primer piso, todo lo que es adicciones, o sea, sería la primera región que tenga su centro de adicciones y su área y su centro de hospitalización, que es de la desintoxicación. En el primer piso serían todas las especialidades de psiquiatría general, psiquiatría infantil, psiquiatría geriátrica, todas las psicoterapias, familia, pareja, atención de emergencia de pacientes.